Las escrituras mencionan el estándar de vida que tenemos que vivir como creyentes. Y un factor clave es la confianza que tenemos en Dios. En este video vas a poder comprender cómo confiar en Dios en cualquier situación. Aun cuando no lo puedas ver, aun cuando no lo puedas sentir, en cualquier circunstancia. Vamos a estudiar también la historia de un hombre que vivió hace más de 3800 años. Un hombre que confió tanto en Dios que le fue contado por justicia. Estoy hablando del padre Abraham. Estoy seguro que esta historia te va a impactar y va a hacer que tu confianza en Dios aumente. Comencemos. Acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 12. Yo sé que no vamos a poderlo leer todo, pero vamos a profundizar mucho en las escrituras. Para aquellos que les guste estudiar la Biblia de manera más profunda, sin límite de tiempo, pues les invito a un canal de YouTube que acabo de hacer. Ahí podemos verlo. Una vez por semana se va a estar subiendo un video nuevo para los que nos quieran acompañar. Bueno, en esta historia vamos a ver lo que significa la confianza. Veremos la historia de cómo la confianza en Dios será puesta sobre todas las cosas. Y lo vamos a ver de una manera impactante, impresionante. Sabes, la etimología de la palabra confianza se deriva en tres partes. La primera parte es con, la segunda fi y la tercera ansa. Y la palabra con se refiere a estar conectado. Fi significa sobre la fidelidad y ansa se refiere a fianza o a esperanza. Así que esta palabra de confianza nos empuja al desafío. Si nosotros la mencionamos en relación con Dios, estamos diciendo que tenemos que estar conectados a Dios para poderle ser fiel, confiándole porque en Él está nuestra esperanza. Ese es el propósito de la palabra confianza, y cuando lo entendemos en su origen, en su etimología, pues cae más profundo el concepto, amén. Entonces, quiero comentarles que tengo que confesar que mi vida ha sido presenciada por varios actos sorprendentes, varios actos asombrosos que yo he podido presenciar de la confianza en el Señor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño cómo me surgió una enfermedad en las piernas, en todo el cuerpo, pero más en mis piernas, que no sé qué tenía, pero mi piel se desgarraba con cualquier cosa, con cualquier pantalón, y sangraba de manera frecuente, y mi piel me dolía todo el tiempo. Y sabemos cómo son las verdaderas mamás. A mi mamá le dolía más que a mí esa enfermedad. Y recuerdo que mi mamá oraba por mí por las noches. Recuerdo que ella venía y me untaba una crema que parecía hielo porque estaba súper fría, y me la untaba y cortaba unas bolsas de plástico y me las enrollaba en las piernas, y así me dormía con ellas toda la noche. Y siempre la veía hincada, la veía que se hincaba y lloraba y clamaba a Dios. Y la razón por la que menciono esta historia es porque habla de la confianza de Dios. Ella se la pasaba repitiendo una frase en su oración y siempre le decía: Señor, confiamos en ti, tú eres nuestra confianza, por favor sánalo. Y lo volvía a repetir una y otra vez. Y esto es clave para los padres, porque a veces pensábamos que los niños no observan, pero la verdad es que sus ojitos nos están grabando. Es que yo me acuerdo cuando era niño de este suceso y cómo mi mamá le pedía a Dios en ese clamor que Él era su confianza y que me sanara.
Y hoy, 29 años después, estoy aquí declarando la palabra de Dios, declarando la verdad de Dios, completamente sano frente a todos ustedes, para la gloria de Dios, amén. Y la verdad es que esa enfermedad no fue creada para mi mal o para el mal de mi mamá. Esa enfermedad nos ha ayudado a crecer en nuestra relación con Dios. Y claro, como familia hemos pasado por desiertos, hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por problemas económicos, por situaciones que han desafiado nuestra confianza en Dios. Y nuestra confianza en Dios, gracias a Dios, siempre ha sido más fuerte que la prueba, siempre ha sido más grande que la aflicción. Y la familia entera, mis cuñados, mis hermanas, todos honramos a Dios, todos lo respetamos a Dios a causa de tantas pruebas. Y la iglesia, cada que vivíamos una prueba, la iglesia crecía, la iglesia mejoraba, porque las pruebas no fueron hechas para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y hemos crecido más y más en nuestra relación con Dios, en nuestra devoción a Dios, y esa confianza en Dios nos ha llevado a experimentar la gloria de Dios. Otro suceso en mi vida que me ha impresionado, lo viví de cerca, lo viví junto a Él, fue el tener este auditorio. Es algo palpable que podemos notar. Si tú volteas a ver a tu lado, vas a ver instalaciones de primera en donde el pastor confió en Dios. Y yo soy testigo, no teníamos dinero, no teníamos recursos, pero el pastor le confió a Dios. Y hoy todo lo que tú ves es propiedad nuestra, no debemos nada a nadie, solamente le debemos a Dios la adoración a Él, ¿no? Pero todo lo que vemos es para la gloria de Dios, fue el tamaño de nuestra confianza en Dios. Y en este lugar, cada semana, más de 10 personas entregan su vida a Cristo, vienen y son transformados por Jesús, para la gloria de Dios. Y todo porque el pastor comenzó en creerle a Dios, en confiarle a Dios sin tener dinero. Impresionante. Por eso a Dios le debemos toda nuestra adoración, le debemos el compromiso de confiar en Él, aun cuando la situación se ponga difícil. Porque la Biblia menciona que la verdadera prueba de un discípulo, la verdadera forma de saber quién es un discípulo no es cuando libera a alguien de un demonio, no es cuando pasa por un milagro o por un prodigio, no. La verdadera prueba de saber quién es un discípulo es cuando está en medio de la tormenta y que todo empieza a moverse y que todo se vuelve oscuro, y como el discípulo ocupa toda su energía, todo su enfoque en enfocarse en las promesas de Dios, sabiendo que Dios es más grande que esa tormenta, teniendo confianza en que Dios va a socorrerlo, teniendo confianza en que Dios no va a permitir que esa tormenta permanezca, sino sabe muy bien un discípulo de Dios, de Jesús, que la tormenta también va a pasar. Y tal vez parece obvio para algunos que se predica acerca de la confianza en Dios, pero es que me enteré de algunas familias aquí que están pasando por algunos sucesos muy difíciles que requieren de mucha confianza en Dios. Y también me puse a investigar en la agenda que viene a nivel global en el 2030, la cual va a demandarnos toda nuestra confianza en Dios. Y hablando con nuestro pastor Oscar, oramos juntos y sentimos fuerte en nuestro espíritu que la iglesia necesita grabarse en su mente y en su mente y en su corazón, que la confianza en Dios no decepciona, que la confianza en Dios nos ayuda a superar cualquier prueba. Porque piénsalo bien, a eso hemos venido. Tú veniste el día de hoy a elevar tu confianza en Dios. Tú veniste a reenfocarte, a fortalecer tu fe en Él, a conectar tu espíritu al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedas recordar en quién
confías. Y como sabemos, todos los que estudiamos, todo lo que sucede aquí en la iglesia Nueva Creación, los cantos que cantamos o las enseñanzas que damos, todo proviene de este libro, que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Todo lo basamos al 1000%, porque es su palabra la que nos confirma en quién debemos de confiar. Es su palabra la que alumbra nuestro camino para que las tinieblas de confusión retrocedan. Y la Biblia dice que aun cuando no podamos ver o aun cuando no lo podamos sentir, tenemos que permanecer confiados. Confiar en sus promesas en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le dicen a Dios, Señor, yo te confío totalmente en ti? Amén. Porque está comprobado por el tiempo que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Está comprobado por el tiempo que todo lo que vemos va siendo consumido por el tiempo, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que hoy vengo a hablarte de cómo confiar en Dios. Y vamos a estudiar la vida de alguien, de un hombre que confió en Dios por sobre todas las cosas. Un hombre que se la rifó con Dios y que cuando él confió de esa manera le fue contado por justicia. Estoy hablando de Abraham, conocido también como el padre de la fe. La historia de Abraham es una de las más famosas, no solamente en la Biblia, sino en todo el mundo. Incluso se sabe que durante los tiempos de Abraham, aquí en México, estaban los olmecas. En Europa se estaban construyendo esas construcciones megalíticas. En África, en Egipto, Egipto ya era una superpotencia. Y todas las culturas oraban, adoraban a diferentes dioses. Eran politeístas, pero Abraham era alguien que confiaba en un solo Dios, era monoteísta. Impresionante, porque era la diferencia entre todos los demás pueblos. Y de hecho hasta hoy en nuestros días hay muchas religiones que se consideran abrámicas, porque dicen ser los descendientes de Abraham. Pero ese es un estudio que será para otra ocasión. Volvamos al tema de la confianza. Y la vida de Abraham contiene muchos eventos impactantes, muchos eventos de suma importancia, porque Abraham es alguien que nos muestra qué es lo que ocurre cuando alguien confía totalmente en Dios. Por un lado, vamos a ver los golazos que metió Abraham. O sea, aquellas cosas que hizo súper bien. Por ejemplo, vemos cómo obedeció a Dios y le confió en su promesa. Sin saber a dónde iba, él obedeció a Dios y se fue de su pueblo, dejó sus negocios, se despidió de sus amigos, de su familia y viajó al lugar que Dios le iba a dirigir. Por otro lado, vemos cómo confió en la promesa de Dios, en que tendría un hijo a edad avanzada, a edad de 100 años. Él le creyó a Dios. Por otro lado, vemos a un hombre de oración, un hombre que sabía interceder y sabía que Dios es misericordioso, y por medio de esa oración, de esa intercesión, logró salvar a su sobrino Lot y a su familia. Vemos cómo Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas y confiaba en Él, en que Dios siempre es bueno, que Dios siempre es justo, que Dios siempre es bondadoso, y por lo tanto obedeció la petición más grande y más difícil que le puedes hacer a un padre, el ofrecer la vida de tu hijo en sacrificio. Pero también Abraham era un humano y cometió grandes errores, tenía grandes defectos. Lo sabemos porque la Biblia menciona, no lo oculta, dice que Abraham sabía cómo mentir.
Dice que en presencia del rey mencionó que su esposa Sara era su hermana, no su esposa. También vemos cómo se equivocó terriblemente con acostarse con otra mujer que no era su esposa. Y debido a esa equivocación nació Ismael, quien es considerado el padre del Islam actualmente. Y también tuvo algunos encuentros importantes con unos personajes súper importantes en la Biblia. Por ejemplo, se topó con el rey Melquisedec, el cual no tenía principio ni fin, el cual no tenía genealogía, que era el sacerdote del Dios Altísimo, el rey de un lugar que se llama Paz, de un lugar que se llama Salem. También vemos cómo Abraham estuvo comiendo con Jehová y con los dos ángeles. Estuvieron hablando, platicando y comiendo, impresionante. Vemos también cómo Abraham tuvo un encuentro con el ángel del Señor para que impidiera no herir a su hijo, para que no lo asesinara. O por ejemplo, algo sobresaliente es cuando Dios le habla a Abraham por su nombre y establece un pacto con él para todas las generaciones. Eso es impresionante. Y el pacto que Dios hizo con Abraham dice que Dios lo iba a bendecir para poder bendecir a todas las demás personas de todas las naciones. Impresionante. Entonces son muchos eventos impactantes. Incluso veremos cómo Abraham ganó una posición privilegiada ante Dios en ser nombrado su amigo. Impresionante. Y esa amistad que Abraham tuvo con Dios lo llevó a que Dios se mostrara de una manera única con él. Porque Dios se muestra de manera única con aquellos que le confían por sobre todo. Entonces, como Abraham vivió cosas que solamente los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos, los verdaderos hombres de Dios lo viven, entonces Abraham aprovechaba para ponerle títulos a los actos de Dios. ¿Por qué? Porque él quería que se estableciera la naturaleza de Dios, que se conociera la naturaleza de Dios. Entonces cada acto que Abraham vivía le ponía un título para que nosotros tuviéramos ese conocimiento de quién es Dios, de su carácter. Y entonces, y eso aconteció porque Abraham, como confiaba plenamente en Dios, pudo vivir cosas diferentes. Y por eso Abraham describió el carácter de Dios. Y un ejemplo viene cuando estaba en el monte Moriah, a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y que Dios viene y provee un cordero. Y ahí Abraham cayó en conclusión y supo que siempre que alguien confía en Dios, Dios siempre va a proveer para él. Y por eso lo nombró, él es Jehová Jireh, mi Dios, el proveedor. Por eso hoy tiene un título ese carácter de Dios, ese acto, mi Dios, el que provee. Entonces, son 13 capítulos que voy a compactar para poder terminar a tiempo. Y así que te animo y te pido por favor que en esta semana apartes tiempo en leer desde Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 25, que es donde viene registrada la vida de Abraham. Amén. Entonces, teniendo en cuenta que Abraham es un descendiente de Noé, o sea, por consecuencia es un descendiente de Adán. Y específicamente Abraham era nieto de Sem. Sem era hijo de Noé. Y Sem tuvo un hijo que se llamó Taré. Y Taré era el papá de Abraham. O sea, que si hacemos las matemáticas, después el diluvio universal, 300 años después del diluvio universal, nació Abraham. Así que estamos hablando de un hombre que vivió hace más de 3.800 años.
Y esta es la familia que Dios en toda su sabiduría eligió para poder bendecir a todas las demás familias de la tierra. Impresionante. O sea, que a través de este pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham y con toda su descendencia, serían benditas todas las naciones. Y la Biblia dice que el plan que Dios tenía para la humanidad a través de Abraham funcionó, se activó. Y todo porque Abraham confiaba en Él por sobre todas las cosas. A veces cuando no tenemos confianza en Dios, el plan de Dios se frustra, se bloquea, se detiene. Pero como Abraham tenía plena confianza en Dios, el plan de Dios se mantenía en luz verde, seguía avanzando. Y claro, este pacto, esta promesa era más grande que la vida de Abraham. Porque la promesa que Dios dio es mucho más grande que una sola persona. Este pacto que Dios dio con Abraham es sobre el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que iba a solucionar el problema del pecado y de la muerte. En otras palabras, el Mesías ahora tenía la posibilidad de nacer a través de esta línea de sangre, de la descendencia de Abraham, y establecería ese nuevo pacto que había sido profetizado a lo largo de las Escrituras. ¿Para qué? Para bendición de todas las naciones de todo el mundo. Y ese nuevo pacto, ese nuevo Mesías es Yeshua, que le dicen los judíos Yeshua HaMashiach, que es Jesús nuestro Señor. Y sabes, Abraham, dice la Biblia, que era un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Era un hombre justo ante los ojos de Dios, porque recuerda que para Dios, alguien que confía plenamente en Él recompensa esa confianza con volverte justo ante sus ojos. Por eso es clave que tengamos en cuenta que Dios busca adoradores de esta manera. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando alguien busca es porque no hay en todo lugar. Si a ti se te pierden las llaves de tu carro, tú no las vas a encontrar en todo lugar. Tú tienes que ocupar tiempo y energía, enfoque, y tienes que buscar por muchos lados hasta encontrar esas llaves. Es lo que Dios nos está diciendo. Él está buscando quien confíe plenamente en Él, porque en todo el mundo hay pocas personas que realmente confían sobre todas las cosas. No hay tantas personas en el mundo con tal grado de confianza. Así que si tú eres una persona que realmente confía en Dios, ¿por qué no levantas tus manos, cierras tus ojos y le dices: heme aquí, Señor, yo confío totalmente en ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Amén. ¿Sabes? Cuando Dios encuentra a este tipo de personas que son verdaderos adoradores, que son verdaderas personas que confían totalmente en Él, Dios deja una huella en la historia por medio de ellos. Porque ese es el secreto, para que Dios deje una huella en la historia por medio de nosotros, que nosotros confiemos totalmente en Él. Bueno, la historia dice que Dios le dice a Abraham que deja a su pueblo, que deja a sus familiares, que deja a sus amigos para ir al lugar que le va a mostrar. Y Dios, cuando da esta instrucción, este mandato, le promete bendecirlo. Y le dice Dios: y yo te voy a hacer famoso, Abraham, por todo el mundo, y voy a bendecir a todo aquel que te bendiga. Y yo quiero hacer una pausa rápida, nada más para que imaginemos el contexto de lo que estamos leyendo. Imagina que Dios te dice el día de hoy que dejes tu trabajo, tu negocio, que te despidas de tu familia, de tus familiares, de tus amigos, que abandones ese hogar que tienes aquí y que te vayas al lugar que te va a mostrar. Si lo vemos de esa manera, entonces surge la adrenalina de que tuvo Abraham en ese momento, y podemos entender un poco más
¿Cómo tenía tanta confianza en Dios para haber abandonado todo eso? Entonces, más adelante en la historia dice que cuando Abraham andaba ahí con todo su equipo, surge una hambruna en la tierra. Y una hambruna se refiere a un tiempo de escasez de alimentos para toda la población. Y cuando surge una hambruna en la Biblia, siempre está enlazada a una prueba, a una tentación. Porque como el diablo es el que gobierna este mundo, porque así dice la Biblia, que él es el príncipe de este mundo, el diablo ha provocado muchas hambrunas, nos ha tentado mucho con la comida. Lo vemos con Adán y Eva, cómo Adán y Eva los tentó con comida. Lo vemos con Jesús, cómo la primera tentación fue acerca de la comida. Lo vemos con las 12 tribus de Israel, cómo fueron a Egipto también porque necesitaban comida. Y entonces aquí lo estamos viendo con Abraham, como él estaba siendo tentado también con comida. Entonces, recordemos lo que dice en tiempos de hambruna, recordemos lo que dice en 1 Corintios 10:31. Dice que sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y la razón por la que nos dice esto es porque el diablo usa esta estrategia para tratar de someternos a sus planes, provocar hambrunas, provocar comida, falta de alimento. Eso quiere decir que muy seguramente en nuestros días más adelante vamos a pasar por hambrunas. Pero fíjense lo que dice en 1 Corintios 10:31, dice que necesitamos enfocarnos en glorificar a Dios en esos momentos, porque cuando confías en Dios y lo glorificas, dice que Dios te sostiene sin importar lo que esté sucediendo, sin importar la hambruna. Y aquí vemos eso en la vida de Abraham. Es un claro ejemplo de cómo ellos pudieron superar la hambruna con fe, con confianza, con gozo. Dice que Abraham y su esposa Sarai se van a Egipto y su sobrino Lot va con ellos. Y para este entonces Sarai tenía 75 años. Y dice que cuando iban entrando allí a Egipto, dice que todos se le quedaban viendo a Sarai porque era muy hermosa. Todos la hermoseaban, todos la deseaban. Y tenía 75 años. O sea que compartía genética con Talía. Y entonces, allá en Egipto, Dios los bendice tanto que dice que ya no hay lugar suficiente para recibir las bendiciones de Dios. Ya no había campo suficiente. O sea, en otras palabras, Dios siempre paga bien, sin importar que haya hambruna, sin importar la situación. Dios siempre honra a los que le honran. Amén. Amigos, si les está gustando, y suscríbanse, y dale like, y compartan. Amén, chao. Entonces recuerda que esa es una característica de la bendición de Dios, en que Dios hace notable que te bendijo, que la bendición que Dios da, todos se dan cuenta que Dios tuvo que haber sido. ¿Por qué? Porque todos se dan cuenta que tú le das gloria a Dios por lo que te acaba de dar. Amén. Entonces, después de eso, vemos cómo Abraham y su sobrino Lot tuvieron que salir de Egipto a otro lugar porque ya no cabían ahí. Y entonces Abraham y su sobrino Lot deciden separarse porque ya no cabían juntos. Y entonces Abraham deja que Lot, su sobrino, escoja primero la tierra que él quiera desear, que le gustaría. Y claro, a simple vista Lot se va por lo que ve y escoge la tierra que tenía pasto, la tierra que tenía frutas. Y esto es clave, es una enseñanza de parte del padre Abraham, que dice, en su mente Abraham estaba pensando que tenía tanta confianza en Dios que aun cuando se fuera al desierto, Dios iba a crear un oasis ahí y iba a proveer para él. Que no importaba qué lugar fuera, Dios lo iba a acompañar y por lo tanto Dios siempre iba a proveer.
Y por eso, más adelante, Lot, por causa de que estaba en un lugar que era privilegiado, un lugar que todos querían, dice que vino un rey que se llamaba Kedorlaomer, un rey de Mesopotamia. Vino y secuestró todos los bienes de Lot, y lo secuestró a Lot y a su familia. Y entonces viene un sirviente con Abraham y le menciona pues que su sobrino estaba secuestrado y toda su gente. Y dice que Abraham se molesta y que se levanta rápido y dice que manda a llamar a 318 sirvientes que eran buenos para los golpes, y que va y los persigue y los comienzan a perseguir y los alcanzan y recuperan todos los bienes y recuperan a Lot y a sus familiares. Es impresionante, le ganó un rey. Y es que muchos no se dan cuenta que cuando tú confías plenamente en Dios, eso te convierte en un representante de Dios. Y por lo tanto Dios, por amor a su nombre, como dice su palabra, te da la victoria. ¿Por qué? Porque estás dentro del plan de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, por amor a su nombre, Él te otorga la victoria. Por eso Dios es una garantía. Por eso Dios es seguridad, porque por amor a su nombre Él nos va a hacer triunfar. Entonces, después en esta parte de la historia, después de este suceso aparece un nuevo evento que genera mucha incógnita en el cristianismo. Y no me voy a profundizar en eso, no es el mensaje de hoy, pero Abraham viene y se topa con otro rey, que es el rey Melquisedec, el cual no tenía principio ni fin, el cual no tiene genealogía, el que le llaman el sacerdote del Dios Altísimo, y es el rey de un lugar que se llama Salem, que significa paz. Y dice que en esa cena el rey Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino. Y esto me recuerda a alguien que en su última cena ofreció pan y vino también. Amén. Continuemos, el rey Melquisedec está ahí con Abraham y Abraham dice que le da el diezmo del botín de guerra que acaban de ganar. Y dice que le da el diezmo porque Abraham sabe que Dios lo está observando. Abraham sabe que el diezmo es una prueba de confianza, que es de lo que estamos hablando. Y entonces Abraham sabe que en su número de cosas importantes, lo más importante está Dios. Y las riquezas están en otro número, porque dice que Dios es todo para él. Entonces Abraham le otorga el diezmo al rey Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, porque este es un acto de confianza en Dios. Así que Abraham le da el diezmo, y más adelante vemos como en otro suceso Abraham está en su hogar y ve a lo lejos venir a 3 personas, y una de ellas es Jehová Dios y 2 ángeles. Y dice que cuando se da cuenta, Abraham corre y se postra ante Dios, ante Jehová, porque quiere invitarlo a su hogar. No quiere que se aleje, quiere que venga a comer con él. Y es impresionante porque esta adoración hizo que Jehová Dios viniera a su hogar y comieran juntos y hablaran. O sea, que cuando tú quieras que Dios esté en tu hogar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que doblar tus rodillas, postrarte y adorarle. Y Él eventualmente va a venir a tu hogar también, a estar contigo. Porque la Biblia menciona que cuando Dios envía a su Hijo, o cuando Dios envía a sus ángeles, es porque valora mucho, aprecia mucho a esa persona a la que le envió Dios, y lo estima mucho porque Dios confía totalmente, porque dice que para agradar a Dios tenemos que tener fe en Él. Si quieres agradar a Dios tienes que tener fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque fe significa confianza. Y como Abraham confiaba totalmente en Dios, pues estaba viviendo acto sobrenatural tras acto sobrenatural. Entonces, la historia dice que Abraham hablaba
con Jehová y comió con él. Impresionante. Y por eso Jesús nos dice en Juan 8:56, Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Impresionante. Porque aquí Jesús está diciendo: yo soy Jehová, yo soy Dios. Impresionante. Entonces más adelante vemos cómo Dios le hace una promesa a Abraham, en que aun cuando él tuviera 100 años, a edad avanzada, y aun cuando su esposa esté en edad avanzada, iban a tener un hijo. Y le dejó claro por qué debía de creer en eso. Le dijo: porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces Abraham confía. Tengamos presente que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 75 años. Biológicamente tal vez no sería posible tener un hijo, pero Dios les cambia el nombre junto con esta promesa. A Abraham le llama ahora Abraham, y a Sara le cambia el nombre, a Sarai le cambia el nombre por Sara. Y eso sucede porque cuando alguien te da un nombre, significa que es tu dueño, que te posee, que le perteneces. Por eso nosotros como padres le damos nombre a nuestros hijos, porque nos pertenecen. Entonces la historia dice que Sara, al escuchar esta promesa, se reía, porque no creía que podía quedar embarazada. Y dice que se va a Dios. Sara se desespera, o sea que no quiso esperar más en la promesa de Dios, y comete un grave error. Como todavía no quedaba embarazada, Sara, en su lógica, piensa que la mejor manera de tener un hijo es a través de su sierva Agar. Entonces ella no solamente le da permiso a Abraham de acostarse con otra mujer, sino que lo motiva a hacerlo. Y entonces le ordena a Agar, su sirvienta, que Abraham y ella tengan un hijo juntos. Y entonces este suceso surge por una desconfianza grande en Dios, en sus promesas. Y esto provoca que surjan milenios de guerra y de destrucción. Incluso hasta el día de hoy estamos presenciando la guerra entre el pueblo árabe y entre el pueblo judío. Entonces, así que Agar tiene un hijo con Abraham y lo llama Ismael, el cual es considerado el padre del Islam. Incluso hasta el día de hoy los musulmanes lo consideran un profeta a Ismael. Lo consideran descendencia de antepasado de Mahoma. Y entonces, años más tarde, 25 años más tarde, Sara queda embarazada. Y ahora tiene a su hijo Isaac, de quien nacen todos los israelitas. O sea que Dios sí cumplió su promesa en el tiempo indicado. No cuando Sara quería, sino cuando Dios lo estableció. Y aquí hay una lección muy importante, en que Dios nos va a pedir hacer cosas que no tienen sentido para otros, que es ilógico para otros, cosas que nadie más se atrevería a hacer, pero que cuando tú las intentas, sucede el milagro. O sea que mientras intentas hacer lo que Dios te dijo que hicieras, que nadie más quiere hacer, comienza a suceder el milagro. Porque aquí Dios le pidió a 2 ancianos intentar tener un bebé. Eso es ilógico para el resto de la humanidad. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras, cómo Dios desafía lo que es normal para nosotros. Y pide que tengamos confianza para que hagamos aquello que nadie más se atreve a hacer. Pero es que Dios nos dice que no lo limitemos. Él espera que no pongamos nuestra fe basada en un argumento, porque Dios no necesita ningún argumento para poder cumplir su promesa. Entonces, Dios es el Dios de lo imposible, el Todopoderoso, amén.
No voy a poder terminar todo el mensaje, pero les recuerdo que viene en el canal de YouTube para los que lo quieran ver y un video nuevo cada semana. Entonces, más adelante en la historia, para adelantarme, viene el evento de Sodoma y de Gomorra. Y sabemos que Dios quiso exterminarlos porque dice que ya no había bondad en ellos. Dice que estas gentes sacrificaban a sus bebés en el fuego para sus dioses falsos. Tenían tanta maldad que cuando vieron entrar a los dos ángeles, los quisieron secuestrar, raptar para abusar de ellos. Incluso en Ezequiel 16:49 dice los pecados que habían cometido. Dice: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, de apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Impresionante. La gula es aquella que cuando ya estás lleno te provocas vómito para sacarlo y volver a comer, porque no querían compartir el alimento con los pobres ni con los indigentes. Y esta es una lección que Dios valora mucho. Dios valora mucho la ayuda que damos al necesitado. Él nos está observando en ese momento. Y por eso sabemos lo que pasa más adelante. Dice que fuego del cielo cae y hace explotar Sodoma y hace explotar Gomorra en su totalidad con todos los que vivían allá adentro. Me pasó otro suceso. Dice que más adelante, cuando nace Isaac, Abraham y Sara tenían 25 años esperando esta promesa de parte de Dios. Y la historia dice que un día Sara ve a Ismael, al hijo de Agar, molestar y burlarse de su hijo Isaac. Entonces viene Sara con Abraham y le dice: si no se van ellos, me voy yo con Isaac. O los corres a ellos o me estás corriendo a mí. Entonces obliga a Abraham a tener que correr a Agar con Ismael. ¿Por qué? Porque Sara no quería que compartiera la herencia con Isaac. Entonces, como puedes ver, estas situaciones siguen pasando hasta nuestros días. Yo conozco a familias que pasan por esto. Pero bueno, el evento que sigue es que Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac en sacrificio. Y claro, Abraham al principio dice que se sorprende porque esta petición no se parece al Dios que conoce. Cuando Dios le pide a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham lo asemeja con los dioses paganos, con los dioses falsos que demandaban sangre y que nunca se saciaban de sed. Por eso en todas las culturas siempre hubo sacrificios de sangre humana. Y Abraham, cuando Dios se lo pide, se queda consternado y dice: ¿cómo me vas a pedir lo mismo que los demás dioses paganos? Pero entonces Abraham cae en la conclusión de que esto no iba por ahí, que esto era una prueba de Dios, que esta era la petición más difícil que podía enfrentar en su vida y que por lo tanto era la situación ideal para dejar al descubierto quién era la prioridad en su vida, quién era lo más importante en su vida. Entonces, sabemos lo que pasa, que la confianza que en Dios que tenía Abraham era mucho más grande que esta aflicción por la que estaba pasando. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando nosotros estemos pasando por esa prueba, por esa aflicción, y si podemos enumerarla del 1 al 10, la dificultad en un 8 de aflicción, pues nuestra confianza en Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que rendirnos a Dios, para que nuestra confianza en Dios crezca a un 9 o un 10 y podamos mantenernos fiel en medio de esta aflicción. Entonces, algo súper clave es que la fe de Abraham no estaba haciendo que sucedieran las cosas realmente. Lo que estaba haciendo que sucedieran las cosas era el plan de Dios a través de la fe de Abraham, lo que hacía que se realizaran las cosas. Porque los planes de Dios siempre son para bien, no para nuestro mal. Y Dios había planeado en la vida de Isaac que tuviera un futuro lleno de esperanza, como lo podemos leer en la historia.
Entonces, en la vida nosotros vamos a pasar por esas pruebas que se convierten en un misterio. Porque si no hubiera un misterio por delante en lo que Dios nos pide, entonces, ¿para qué quisiéramos confiar en Él? Porque la confianza en Dios se activa cuando no sabes lo que está por suceder. O sea, que para que Dios obre en nuestra vida, necesitamos confiar en Él, por sobre todo. Porque si nosotros supiéramos lo que va a pasar, ya no habría necesidad de confiar en Él, ni por lo tanto no podríamos crecer, no podríamos descubrir quién es Dios. Termino. Más adelante en la historia dice que el ángel del Señor detiene a Abraham para que no lastimara, para que no asesinara a Isaac, su hijo. Y dice que en ese momento Abraham voltea y ve a un cordero enrollado en unos espinos. ¿A quién se parece? Y Abraham nombra a Jehová en ese momento Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Porque los nombres de Dios revelan el carácter de Dios, revelan el plan de Dios. Entonces, justo en ese momento en el que Dios proveyó ese cordero, Abraham hace ese pacto con Dios y ofrece ese cordero en sacrificio. Y Dios le hace ese pacto diciendo que a través de él, de su descendencia, se iban a bendecir todas las familias del mundo, todas las personas. En ese mismo monte de Moriah, 1600 años después, en la historia, Dios proveería al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero de Dios que le pusieron esa corona de espinas, para que a través de él todas las personas de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo puedan ser bendecidos para lograr esa salvación. Amén. Después termino diciendo, para resumir, más adelante en la historia muere Sara y dice que Abraham buscaba un lugar para su sepultura y descubre un lugar con todas las facilidades, le dan todas las facilidades y consigue un buen lugar ¿en dónde creen? En Canaán, a la tierra donde Dios les había enviado. O sea, que al minuto 90 del partido, ya para terminar, estaban entrando en la tierra que Dios les había dicho. O sea que Dios cumplió su promesa en el tiempo indicado. Y ahí Abraham, como sabe que está pronto de morir por su avanzada edad, él también consigue un lugar para su sepultura. Pero antes de morir, Abraham ora a Dios y le pide por su hijo Isaac, porque no tenía esposa. Y como estaban en Canaán, ahí todos adoraban a dioses falsos. Y Isaac no podía escoger una mujer para él de Canaán, por lo tanto. Entonces Abraham sabía que si Isaac se casaba con una mujer de Canaán, se iba a bloquear, se iba a frustrar el plan de Dios. Y por eso ora a Dios y le dice: Dios, dame una esposa para mi hijo. Y entonces Abraham confiaba en Dios, en que Dios iba a honrar su promesa y que le iba a ayudar a encontrar una esposa. Y vemos cómo el sirviente de Abraham viaja y se encuentra con una mujer hermosa, con una mujer bondadosa, con una mujer servicial, porque esas son las características de alguien que le pertenece a Dios, alguien que es servicial, alguien que da buenos frutos. Y entonces la Biblia dice que ambos, Isaac y esta mujer que se llama Rebeca, están siendo motivados por Dios para que se conozcan. Impresionante. Dios estaba haciendo Cupido ahí, porque así es Dios. Dice que Él puso el querer como el hacer en Rebeca y en Isaac para cumplir su perfecta voluntad. Y entonces dice que cuando Isaac va en el camino, ve venir a Rebeca y se convierte en el amor a primera vista, que se enamoran, se entrelaza su amor en ese momento. Y para terminar, regresando con Abraham, dice que Abraham sabe que terminó su misión en la vida
y fue llamado de regreso con Dios a la edad de 175 años. Y justo después de eso, me impresiona porque justo después de eso dice que Dios se aparece a Isaac y dice que para honrar la confianza de su padre Abraham vino a continuar el pacto que había hecho con él, porque así es Dios, de palabra. Entonces acabamos de resumir 13 capítulos de la Biblia. Acabamos de ver cómo Abraham confió en Dios por sobre todas las cosas. Y lo que hemos aprendido es que en ocasiones Dios no nos va a dar detalles, pero sí nos va a dar instrucciones. Y eso hace que todo se vuelva un misterio, porque Dios obra de maneras misteriosas. Y solo tenemos dos opciones en ese momento: el confiar en Dios por sobre todo o el desconfiar en Él. Y yo sé que muchos de nosotros queremos que Dios nos diga el plan completo para poderlo realizar, ¿verdad? Pero el punto clave que Dios quiere que veamos es que cuando confiemos totalmente en Él, vamos a ver su gloria. Si creyeres, verás la gloria de Dios. No hay otra manera. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que confiar en Él. Y como hemos visto que al hacerlo, Dios va a obrar de maneras misteriosas. Dios va a obrar de maneras que no tienen lógica. Entonces, hermanos, en otras palabras, aquello que tú estás buscando que suceda en tu vida, aquello sobrenatural que tú quieres que ocurra, va a suceder cuando tengas confianza plena en Dios. Dios demanda que confíes en el sueño que Él te ha dado. Porque si tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida, dice que tienes que sacrificarte. Porque sin sacrificio, dice la Biblia, que no puede haber victoria. O sea, el sacrificio que te falta hacer es en orar esas oraciones que no has estado orando. El sacrificio que te falta hacer es en ayudar al necesitado como nunca lo has ayudado. El sacrificio que te falta hacer es en servir en un ministerio en el cual no has servido para que otros conozcan y sean transformados por Dios. Porque en ese momento, si tú haces eso, yo te aseguro que se va a activar el plan de Dios en ti. Y se va a activar el versículo de Efesios 3:20. ¿Cuántos lo conocen? Y toda la gloria sea para nuestro Dios, que puede hacer mucho más abundantemente que lo que le pedimos o que lo que imaginamos, acorde al poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Así que ¿por qué no te pones de pie? Si quieres decirle a Dios: Señor, a partir de hoy confío plenamente en ti, Señor. Vengo a poner toda mi confianza en ti, Señor. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú. Así que yo te quiero decir, si tú has perdido un ser querido, te pido que sigas confiando en Dios. Si tú perdiste tu trabajo, te pido que sigas confiando en Dios. Si tú perdiste
tu negocio, te pido que sigas confiando en Dios. Si tú te divorciaste, pasaste por un divorcio, sigue confiando en Dios. Porque si estamos vivos aquí, es porque Dios tiene un plan. A Dios no le importa qué edad tienes, si eres de edad avanzada o si eres de corta edad. A Dios lo que le importa es que confíes en Él para mostrar su gloria. Porque si sigues vivo, quiere decir que todavía hay propósito en ti, en esta vida. Así que yo no quiero que desperdicies tiempo ni oportunidades y que insistas en no creerle en Él, en no confiarle. Mejor decide confiar en Dios. Decide entregarte a Él, amén. Quiero terminar este versículo y que el pastor pase a orar por nosotros. Dice en Isaías 43:19: voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿Acaso no se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra estéril. ¿Qué es lo que estamos cantando? Que tenemos que confiar en Dios por sobre todo, amén. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Voy a estar orando por aquellos que pongan en los comentarios que necesitan oración, porque definitivamente vamos a seguir pasando por pruebas que van a demandar nuestra confianza en Dios. Y como dice la etimología de la palabra confianza, tenemos que estar conectados a Dios para poderle serle fiel en medio de la prueba, sabiendo que Él es nuestra esperanza. Porque la confianza en nuestro Dios no decepciona. Así que Dios, en toda su sabiduría, eligió la fe, la confianza para poderse relacionar con nosotros. Y por eso voy a estar orando para que Dios aumente tu fe, para que en este proceso tan difícil de pruebas que llegues a pasar, tengas esa plena confianza en las promesas de Dios, sabiendo que Dios no te va a dejar. Así que te agradezco mucho, gracias por llegar hasta aquí. Te pido que le pongas like, compartir y que te suscribas para seguir subiendo más contenido como este. Un fuerte abrazo.